Y en esta historia, la última plaga es la plaga que Dios también dice, ahora sí os dejará ir. La de la muerte de los primogénitos. Y había solo una cosa que impedía que los primogénitos de los israelitas no murieran: sangre. Fue cuando se instaura una cosa que los judíos siguen celebrando. ¿Cómo se llama? La Pascua. De ahí nace el Cordero Pascual. Un cordero que tenía que ser sacrificado. Y qué curioso, un cordero no podía que tener defecto y no se le podían partir los huesos. Y la sangre tenía que ponerse en los dinteles. Y cuando pasase lo que el libro de Éxodo llamará el ángel destructor, pasaría de largo en todas las puertas que estuvieran manchadas con sangre. Pero las puertas que no tuvieran sangre, morirían los primogénitos. Y literalmente dice Éxodo que al día siguiente se levantan los egipcios y empieza a haber un clamor en Egipto como nunca antes había habido. Imagínate tú, todas las familias de Egipto levantarse y cada mujer encontrar al primogénito muerto. Primogénito no es bebé, ¿eh? No confundan, dice primogénito, significa que podía ser un hijo de 40 años, un hijo de 20, porque era el primer hijo. A veces era un bebé, a veces 5 años, a veces tenía 20. Imagínate la de muertos que hay. Y el primero de todo ganado también. El clamor que hay en Egipto son mujeres, hombres, gente, vecinos llorando sin parar, desolados. Ahora, mira esto. El Cordero. Juan ve a un hombre cuando está bautizando en el Jordán y lo ve llegar y dice una frase muy interesante. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo crucifican tenían una costumbre también. La costumbre de que para acelerar el proceso, para que no hubiera tanta agonía o para acabar antes, romper con un mazo la pierna de los crucificados. Pero cuando llegan a Jesús no lo hacen. Le clavan una lanza en el costado y sabemos que de ella sale de ese agujero agua y sangre, pero no le quiebran. A los otros dos sí, pero a Jesús no le quiebran los huesos. Incluso la lanza no atraviesa una costilla, solo perfora su costado. No se quiebran sus huesos como de aquel cordero no se podían partir, pero además de todo el cordero no podía tener defecto. Y nosotros sabemos, como dice la Escritura, que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y de dónde? ¿Qué trajo esa libertad a los israelitas? Sangre en los dinteles de la puerta de ese cordero. ¿Qué trajo libertad para ti y para mí? Sangre de ese cordero derramada en el Calvario, madera. ¿Qué pasó en aquellas casas que no había sangre? Muerte. ¿Y cómo acabó? Una desolación, un grito y un llanto que no se acabó. ¿Qué va a pasar en aquellas personas que no estén bañadas con la sangre de Cristo? Muerte. Y va a haber un llanto y un crujir de dientes como nunca antes por toda la eternidad. Lo que pasó en Egipto es lo que va a pasar en el mundo. Porque la historia del Éxodo es nuestra historia. Es la historia de Cristo también. La historia de Noé es la historia de Cristo en el arca. La historia de Adán es la historia de Cristo como el mejor Adán. La historia de Cristo es la historia de Moisés como el mejor libertador. La historia de Cristo es la historia del maná como el pan que cayó del cielo y que vino. La historia de Cristo es como el agua que sale de la peña. Él es el agua viva que quien bebe nunca más tiene sed. La historia de Cristo es nuestra historia y es la historia de la Escritura. Pero es una historia de sangre. Por eso nosotros celebramos no la Pascua, la cena del Señor. La cena del Señor, ¿verdad? Porque ¿qué celebramos? La muerte de Cristo, que dice también la Escritura, que Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, tomamos el pan, tomamos la copa, celebramos que ese cuerpo fue partido y que esa sangre derramada por nosotros, y que nosotros no tenemos el juicio de Dios, sino vida por la sangre del Señor. Pero era curioso porque la Pascua no la podía tomar todo el mundo. Dice, si viene algún extranjero o alguien que no sea del pueblo, no puede tomar la Pascua, a no ser que se circuncide, porque la circuncisión era la marca de que es parte del pueblo. Por eso en la iglesia la cena del Señor solo la pueden tomar aquellos que son parte del pueblo de Dios. No es abierta a todos. Porque la Pascua es la celebración de nuestra libertad y de nuestra salvación. Entonces no tiene nada que celebrar una persona que no es libre y salvo en Cristo Jesús.